De nuevo, un aplauso por favor a nuestro primer grupo de panelistas y por nuestro primer pero y ahora, en este momento, como les decía, iniciamos nuestra actividad de la mesa redonda. Se van a resolver inquietudes que ustedes compartieron con nuestros panelistas para poder profundizar en algunos de los temas que ellos sacaron esta mañana nos han expuesto. Y para moderar esta primera mesa redonda, tenemos el honor de contar con una persona que ha venido desde Estados Unidos y hoy está acá con nosotros para apoyar esta primera mesa redonda. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Eduardo Choco. Ahora vamos a empezar con una serie de preguntas. Pido por favor que escuchen porque las preguntas que hicieron son muy buenas. Gracias, doctor Palafox. Al doctor Palafox, primera pregunta, dice, los complementos alimentarios que se basan en proteínas aisladas del suelo de gluten, que ayudan a proporcionar mejoría en los pacientes, ¿en qué difieren con el inmunocal? Claro, porque las proteínas de alto valor biológico, como las que se encuentran en proteínas aisladas del suero de leche, estamos muy familiarizados, ¿no? Que si bien tienen un gran valor nutricional, estas no generan este efecto fisiológico de incrementar el glutatión intracelular. ¿Por qué? Porque están desnaturalizadas. Particularmente las proteínas del suero de leche son muy sensibles a la temperatura, cambios de pH, ¿no? Esto no delimita, repito, su gran valor nutricional, pero en cuanto a elevar el glutatión en cada una de nuestras células, su efecto es nulo. Esto ya fue validado, probado hace muchísimo tiempo, y que justamente hace el inmunocal, pues esta gran diferencia, ya que las proteínas, esa fracción de proteínas que están en el producto inmunocal, son no desnaturalizadas, lo cual es un desafío técnico bastante alto, pues justamente la contribución tecnológica que se logró para que cuando una persona consume particularmente esas proteínas, sí tienen esa reacción de síntesis de glutatión. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un gusto estar acá. Amigos como ustedes de tanto tiempo desde antes del COVID, doctor Arias, doctor Fajardo, y usted que es de arriba, ¿no? No, de la América, perdón. Doctor Fajardo, ¿se puede medir el glutatión como marcador que prediga la evolución y el pronóstico de un paciente inmunosuprimido por VIH? A ver, la molécula de glutatión medirla no se puede directamente. Se mide de forma indirecta. Hay algunas moléculas auxiliares como la mononucleína que se puede medir, pero el laboratorio de la molécula de glutatión es muy inestable para medirla con exactitud. Se ha intentado hacer a través de espectrofotometría y métodos para medirlo directamente, pero es muy inestable. Tal suerte que las concentraciones en los primeros 5 minutos varían en las muestras que se toman. Habría que tener una concentración inmediata o habría que tener un equipo inmediato para tomarlo. De hecho, hay algunas publicaciones que han intentado ser poderosas mantener la precisión de la medición de diferentes formas. De tal suerte que se mide con moléculas indirectas, manualmente es el que más se utiliza para poder la observación y para poder dar el resultado. Muchísimas gracias, muchas gracias. A muchos estamos por el lado de Arturo. Qué lindo haber compartido esa época en Cúcuta. Muy lindo, muy lindo. Realmente compartimos una terapia intensiva que me dejó mucha enseñanza, una terapia intensiva muy peculiar y muy linda y mucho mejor que en muchos lugares de Estados Unidos. La pregunta dice, las secuelas del COVID pueden ser variables. ¿Cómo aporta tener unos niveles de glutatión adecuados en el organismo?
Eduardo, no olvido tu estancia en Cúcuta, fue formidable. Alguna vez la repetimos nuevamente. Síndrome COVID-19 es una pandemia olvidada. Miles de millones de personas en el mundo tienen secuelas de COVID-19 por siempre. Lo más preocupante del COVID-19 es la falta de educación médica en el tema. Entonces los enfermos se cansan de ir a los médicos y los médicos no entienden COVID-19 y mandan a los enfermos a las especialidades donde brotan síntomas. Si hay un signo neurológico, lo mandan al neurólogo; si hay un signo muscular, al fisiatra; si hay un signo cardiovascular, al cardiólogo, y de ellos ninguno ha estudiado COVID-19. Esto es un problema mundial, la OMS ya lo reconoció, están tratando de sacar manuales, están empezando a entender COVID-19. Pero el paciente que está en COVID-19 vive un infierno. Tuve la oportunidad de interactuar con muchos grupos de COVID-19 en el mundo online y de verdad la pasan muy mal. Como el COVID-19 se divide en 3 estadios: uno neurológico, uno cardiorrespiratorio y uno osteomuscular. En todos estos pacientes tienen déficit de glutathiona. En el neurológico, las neuronas están afectadas porque las neuronas tienen un sistema de alimentación que se llama la oligodendroglía, o el oligocito sufre, modula el flujo vascular microcirculatorio del cerebro. Como no hay flujo microcirculatorio, las áreas neurocognitivas sufren. Igual sucede en el corazón, en el pulmón, en el músculo. Por lo tanto, elevado. Y además, esto es multimodal, es multidisciplinario. No solamente la suplementación con un nutracéutico, sino otras muchas especialidades. Intervenimos en neuropsicología, psiquiatría, psiquiatría, cardiología, muchísimo. Es un grupo transdisciplinario. Pero la base del COVID-19 es un déficit de glutatión intracelular en el tejido lesionado. Por lo tanto, suplementar con cisteína enlazada canadiense es la base primordial para poder salir del COVID-19. No tengo la menor duda. Muchísimas gracias, muchas gracias al doctor Rosales. Un gusto tenerlo en el panel, doctor. Muchísimas gracias. No se va a poder extender más de 3 minutos. Empieza la pregunta. ¿Cuáles son los hábitos que hacen permeable al intestino? Muy bien. En nuestro medio, para los adultos, básicamente los malos hábitos alimenticios, y es la dieta del oeste, ¿sí? ¿Qué es la dieta del oeste? Se compone de 2 partes, una mala y lo que no comemos es lo bueno. Entonces, por ejemplo, ultraprocesados. Ya hay estudios, muchos estudios, que los ultraprocesados dañan la microbiota intestinal, y eso es daño intestinal. ¿Qué es eso ultraprocesado? Chorizos, salchichas, jamones, mortadelas, jugos de caja, jugos de frasco, estilos, chocolitos, cereales de caja, granolas, salsas, gelatinas, atunes enlatados, mayonesa, nutelas, gaseosas, etcétera, etcétera. Nada de bolsa, de frasco ni de caja, ¿sí? Madre y casa. Eso es un punto. Exceso de fritos y exceso de grasa saturada. Fritos. Nubes, pollo, apanado, empanadas, patacones, chuletas, crispecas, papitas, chicos, platanitos, que cada fin de semana, pollitos, no sé qué, fritos, ¿sí? Salchipapas, alipapas, cafés de McDonald's. Eso no es nada sano, grasas trans, peor si lo combinamos grasa saturada con carbohidratos. Eso da un toxina en el golosinas, pasteles, chocolatiles, bombones, helados, galletas, pues nuestros niños nos hemos acostumbrado a que todos los días se consumió mecato, golosina, todas las tardes, y los niños se comen todo el mecato que ven. Eso es culpa de los padres, los niños comen a los niños. Y el fin de semana, comidas tipo rápido, pizza, hamburguesa, sándwiches, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la parte mala. La parte que no está comiendo la gente, ¿qué es? No está comiendo antioxidantes, y la mejor reserva de antioxidantes y alcalinizantes son las verduras, todo tipo de verduras, al vapor o crudas, todas sin escatimar ninguna. Son 5 colores los psiconutrientes: los amarillos, los rojos, los morados o azules, los verdes y los blancos, ¿sí? Todo tipo de verduras. Cuanto mayor diversidad en frutas y verduras y leguminosas, de mejor calidad de la microbiota intestinal.
3, dejamos de comer fibra. Nuestros abuelos, y sobre todo toda esta región de aquí para Vieja Antioquia, desayunaban, almorzaban y cenaban con frijoles. Y esa gente se metía de vieja. Estas generaciones ya no llegan allá porque dejaron de comer fibra. Al menos que le recomiendo yo, 5 días en la semana los almuerzos: frijoles, lentejas, arvejas, garbanzo, blanquillo, habas, bambú, caraotas, aquí tenemos muchas. Es un país hermoso. De ahí se pueden sacar talentanitos. ¿Cómo es posible que estemos dando a nuestros hijos cornflakes, pancakes, quesos, salchichas, niños, etcétera? ¿Sí? Esos no son sabores naturales. Sabores naturales, aquí tenemos los mejores desayunos del mundo, aquí en Colombia. El que les acaba de decir de los calentados con la proteína que ha sobrado, desayuno de Vieja Antioquia, incluyendo Valle. Pero Bogotá, Huila, Tolima, Santander, Los Llanos, Boyacá, caldo de carne, caldo de costilla, ¿por qué no? El Pacífico, Atlántico, pescado con yuca, cañano con papachina. Esos son desayunos. ¿Sí ve? Fruta una vez, pero estamos viendo niños con 3, 4 porciones de fruta que porque no están niños. Eso tampoco es así. ¿Sí? Si aquí hay personas de clima frío, nosotros nunca comíamos fruta de niños, nunca. Y la gente se metía de vieja. Ni siquiera pescado. En el pueblo, como eso es tierra fría, muy fría, que ustedes, cerca que para el pueblo eso es una. Comíamos pescado una vez al año en Semana Santa, y la gente se metía de vieja. Mire, ese es el estilo de vida. Entonces, esto es lo malo y esto es lo bueno. Ya se hay una discusión intestinal, ¿qué le voy a meter gluten a eso? ¿Qué le voy a meter alimentos alérgicos? Hay que retirar maní, huevos, frutos secos, mientras reparo esa disfunción intestinal. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, el chicola que no se usa la puede tomar. Doctora Gabriela, este es un poquito país. Si no puedes consumir carbohidratos por diabetes, ¿cómo puedes formar músculos o masa en personas bajas de peso? Ahora dice acá la pregunta de la U. Bueno, realmente, en cuestión de un paciente diagnosticado, bueno, paciente deportista, no aclaración. Deportista. En el caso, tenemos un tabú acá los que son médicos de que el diabético debe comer 0 carbohidratos. Yo creo que eso es una información errada al compartirla, ya que el diabético sí lo puede hacer, pero sí debe hacer con una frecuencia de consumo, con una cantidad específica para ese deportista o ese paciente. Entonces, dentro de los carbohidratos sí lo puede consumir. Hay que formar estrategias que si yo me como un carbohidrato solo, por ejemplo, maduro, en este momento solo, obviamente la insulina en este tipo de pacientes puede disparar, pero entonces hay que formar estrategias para saber cómo este alimento con otro para que esa insulina no se altere. En este caso, la proteína, consumirla junto con ese carbohidrato o una grasa, hace que ese carbohidrato no dispare la insulina. Entonces son estrategias de cantidades y junto con otro macro, en este caso proteína o grasa, que se debe consumir ese carbohidrato. Entonces el diabético me puedo atrever a decir que sí puede consumir ese carbohidrato, pero con una fracción exacta para él. Muchísimas gracias, muchas gracias. Es bueno aclarar la controversia de carbohidratos y diabéticos, ¿cierto? Para el doctor Hugo Palafox, ¿cómo se mide glutatión celular? Bueno, es una pregunta que necesita como otro congreso, ¿no? Porque hay toda una serie de técnicas, como cualquier otra técnica, unas más invasivas que otras, pero una de las prácticas más comunes es utilizar algo de perfil, ya sean muestras de sangre o algún perfil específico, porque el glutatión hay que extraerlo de ellos. Es en el sentido de cuantificarlo de manera más certera, es decir, glutatión total, glutatión reducido, oxidado. Hay este tipo de técnicas no tan invasivas que nos dan buenas aproximaciones para poder buscar tendencias, ¿no? Desgraciadamente, la medición de glutatión no es sencilla.
Es una de sus grandes limitaciones, ya que tienes que ir por lugares muy especializados, específicos en esa medición, porque es una medición que fácilmente se puede malinterpretar. Entonces, esperemos que más adelante podamos tener técnicas que incluso podamos reproducir en casa, ¿no? Para nosotros poder monitorear el glutatión, porque a veces esa pregunta va más en ese sentido, de, oye, me gustaría medir yo glutatión, ¿no? Desgraciadamente todavía no llegamos a ese nivel de tecnología por la complejidad de la misma molécula, ¿no? Pero una de las técnicas que a mí me tocó utilizar de manera particular fue HPLC, ¿no? Con identificador masas-masas. Estás hablando de equipos extremadamente sensibles y muy complejos de operar, ¿no? Esos son los que vamos a ver en la gran mayoría de las publicaciones, que son metodologías que no están al alcance tan fácil, ¿no? Pero bueno, eso es para darles un panorama general de cómo se mide esta teoría y la dificultad que a veces resulta. Muchísimas gracias. Doctor Fajardo, en las enfermedades autoinmunes, ¿cómo ayuda el glutatión? Las autoinmunidades o las enfermedades autoinmunes tienen dos líneas, digámoslo así. La respuesta inadecuada de autoanticuerpos, o sea, uno fabrica anticuerpos contra sus propios enemigos. ¿Cierto? Es el caso de la picromatología. Y hay algunas respuestas celulares autoinmunitarias, que son otro tipo de enfermedades mucho más complejas. En ambos casos, yo mencionaba en la charla que el incremento de la respuesta TH1 es una respuesta que es exactamente dirigida contra microorganismos. El problema de las autoinmunidades es que se pueden presentar o bien porque el sistema inmunitario reconoce moléculas externas que son muy similares a moléculas propias, de tal manera que si se produce respuesta, voy a ponerles un ejemplo, hay un microorganismo que se llama el Streptococcus heterolítico del grupo A. Ese es un microorganismo que produce crónicamente faringoamigdalitis. O sea, es un microorganismo. La respuesta contra ese microorganismo se da contra una parte de sus proteínas que se llama la proteína N. Coincidencialmente, la proteína N, o la secuencia de la proteína N, está en los músculos cardíacos y en los pilares cardíacos. O sea, que uno produce respuesta contra el microorganismo, pero a la vez está produciendo respuesta contra los músculos cardíacos. Eso produce una cosa que se llama fiebre reumática. Ese es un ejemplo clásico de la autoinmunidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros lográramos dirigir contra el microorganismo específicamente la respuesta, no solamente contra la proteína N, solamente contra el estreptococo, sino contra todos los componentes, la respuesta rápidamente limita el microorganismo y lo elimina. Eso no le daría tiempo al sistema inmunitario de reconocer moléculas específicas que están presentes en nuestras células. De tal manera que lo que hay que hacer, y es lo que hace el glutatión al disminuir el estrés oxidativo. Cuando se disminuye la oxidación, la tendencia del sistema inmunitario es hacer proteína en respuesta TH1, o sea, respuesta exacta contra los microorganismos. Y eso disminuye el riesgo de hacer autoinmunidades. Ese es uno de los factores. Muchísimas gracias. ¿Podés hablar de diabetes tipo 1 en un minutito? El mismo... Sí, están utilizando la disminución de la oxidación en diabetes tipo 1 y en las enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer. Así que es importante que los niños están tomando el local, están tomando el donador de cisteína, muy posiblemente los detectemos cuando no tienen todavía destruidas todas las células beta del páncreas. Así que es importante para estas enfermedades autoinmunes, como habla el doctor, es muy importante que veamos la prevención. Doctor Arias, ¿cómo funciona el glutatión en un paciente con pérdida de memoria por baja saturación? ¿Por baja saturación? Así dice, por saturación baja. No sé, entiendo la pregunta porque la hipoxia tisular se manifiesta externamente con la medición de la saturación periférica del tejido. Y esto produce unos cambios fisiológicos muy malos para todos los tejidos.
No entiendo la pregunta porque los daños neurocognitivos de pérdida de memoria son cambios crónicos por hipofugo, por daño a la microcirculación, etc. No sé qué quiere preguntar exactamente. Me imagino que debe ser que la falta de oxígeno afecta a las células cerebrales. Y me imagino que habrá querido preguntar si vos tomás donador de cisteína sin mejorar. En realidad la mejora en este caso para mí es darle oxígeno o por lo menos mejorar la saturación de oxígeno donde va a mejorar el nivel cerebral. No, yo tampoco, no sé si alguien acá puede aclarar algo de eso. Hay hipoxias agudas e hipoxias crónicas. Las hipoxias agudas son mortales si no se solucionan. Las hipoxias crónicas en el tiempo, como el EPOC, la enfermedad arterial pulmonar y otras enfermedades que dañan la arquitectura del tórax, los pacientes tienden a mantener saturaciones por debajo de 90 y estos pacientes sí tienen muchos problemas neurológicos, no solo de la memoria. Entonces hay que corregir la causa que lleva a la hipoxia aguda o a la hipoxia crónica. Otra forma de glutación, como dijo el doctor Fajardo, ayuda a todas las enfermedades, como un coadyuvante. Exactamente. Muchísimas gracias. Doctor Rosario. Si las gripas, entre comillas, en la primera infancia no son algo normal, ¿en qué momento del ciclo vital se dará entonces el reto inmunológico necesario para que las infecciones futuras no sean graves o incluso mortales? Muy buena pregunta porque ese es el tema de actualidad, ¿no? Las situaciones recurrentes respiratorias van por encima del 30% de prevalencia en la primera infancia. ¿Qué hay detrás de un niño que hace eso? Disbiosis. Disbiosis, alteración de la microbiota. Cuando las bacterias del intestino no son de buena calidad, no funciona ni la inmunidad innata ni la inmunidad adaptativa en las vías respiratorias. Se llaman señales tónicas, ¿sí? Parece que los residuos metabólicos de las bacterias buenas viajan por la sangre y van allá a manera de un capataz en la inmunidad innata, que son varios componentes a nivel pulmonar y respiratorio, en el estroma, en los neutrófilos, en los macrófagos, en la célula dendrítica, incluso en la CD8, que son los componentes de la inmunidad innata, y hacen producir el interferón en el estroma y los demás los activa, como si fuera un incentivo. Yo, pues, háganlo. En su defecto, estas células se quedan perezosas si no hacen eso. Y si la inmunidad innata falla, la inmunidad adaptativa también. Entonces, ¿qué se ha visto en la disbiosis? Que no hay una producción suficiente de anticuerpos y que el impulso que da la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, es malo. Entonces, partamos de eso. Niño con inmunidad innata mala es el niño con infecciones porque la infección entra fácil y hace estragos. No solamente que se infecta fácil, sino que estos niños son hospitalizados varias veces en el mismo año con neumonías, con otitis, con sinusitis. Eso ya es inmunidad adaptativa. La disbiosis es la primera causa. La otra causa por la cual se infectan repetidamente estos niños de las infecciones respiratorias es porque sus vías respiratorias están inflamadas y esos son varios fenómenos neurológicos y inmunológicos que parten del intestino a las vías respiratorias. Uno de ellos es el reflujo. El reflujo como mecanismo químico-mecánico, claro, es igual que el adulto que anda tosiendo, y claro, tiene griegas. Pero muchos de los adultos y de los niños no tienen acidez, no se siente nada. Ese es un fenómeno que se llama inflamación neurogénica. Como el intestino y los bronquios nacen de la misma porción embrionaria, el intestino anterior, comparten las mismas raíces nerviosas. Entonces, si un reflujo viene a tercio inferior, medio superior, se inflama el estómago, automáticamente inflama las vías respiratorias. Y vías respiratorias inflamadas expresa fases de los virus, lo mismo que la nasofaringe. Hay otro fenómeno importante que es el fenómeno COVID, que parte del intestino inflamado. Vieron que la disfunción intestinal genera inflamación. Esa inflamación se va por el sistema inmune, por la sangre,
y va a visitar las vías respiratorias, la piel, el tracto genitourinario, incluso los ojos. Con permeabilidad es fácil que inflame finalmente todos los órganos del sistema bucocutáneo. O sea que si no tenemos intestino sano, las vías respiratorias, el tracto genitourinario está inflamado. Y todo órgano inflamado expresa fácil de los virus, además de que es biótico. Si a eso agregamos que ya del efecto, como vieron ese video de programación fetal, que nace con un pH2 poderoso, en el paradigma pH1, pH2, y un pH1 bajito, porque se altera, y pH2 es interferón, y es el primer frente contra los virus. Estos niños ya son atópicos y de ahí en adelante se las infecciones respiratorias. Lo completamos nosotros los pediatras con antibióticos, con acetaminofén que incrementa la prevalencia de asma. Ustedes lo pueden consultar perfectamente en Google, y con el esposoma agresivo, pues tenemos los virus como los tenemos ahora. Muchísimas gracias, muchas gracias. Última pregunta para la doctora Gabriela. Si alguien tiene mala absorción alimentaria, ¿cómo puede formar glucógeno? Es la pregunta, ¿eh? Así que no acuses al transmisor. Si alguien tiene mala absorción alimentaria, ¿cómo puede formar glucógeno? Imagino que la pregunta está muy amplia porque la absorción de alimentos depende de muchas cosas. Tal vez tenga una enfermedad, algo que le pueda generar eso. No sé quién hizo la pregunta, si la puede formular mejor. ¿Quién la hizo? Ya está cambiando. Está formando glucógeno. Está, aunque sea por gluconeogénesis, pero está haciendo. Adelante. A ver. Mala absorción por una sensibilidad, una páncreas que no lo tenía. Entonces no va a hacer absorción de alimentos. Acércate el micrófono que no te escuchamos y habla fuerte. Mala absorción por una pancreatoduodenectomía. Okay. Bueno, de acuerdo a eso, como le explicaba la anterior respuesta, depende del paciente, del deportista, se hace una planificación. En este caso, cuando hay mala absorción, se usan estrategias para ver de cientos alimentos, de 100 harinas, 100 carbohidratos, proteínas, grasas que hay algunas que se pueden absorber. Por ejemplo, cuando hay pacientes que son intolerantes a las leguminosas, que son los granos, frijol, lentejas, garbanzos, por su forma, que es una pepa, ¿cierto? Eso puede generar una mala digestión. Cambiamos ese alimento por puré, puede que a ese paciente le caiga bien. Entonces, de acuerdo a ese diagnóstico, sea un paciente clínico, un deportista, lo que hace es buscar estrategias de esos cientos de alimentos que hay, cuáles podemos consumir para poder cumplir ese requerimiento y de qué forma se los va a cocinar. No sé si me entendiste. También depende si el paciente consume alimentos por sonda, o todo sea por boca oral, pues dependiendo de eso también se planifica. Pero entonces no hay que satanizar que no puede consumir todos los carbohidratos, proteínas y grasas, sino que sí se puede, pero la preparación y la ración de cada uno, o de acuerdo el alimento, se va a poder cumplir con ese requerimiento. O sea, no todos se van a poder comer, pero sí algunos con una planificación exacta. No sé si quedó claro. Muchísimas gracias. Con esto terminamos el panel. Doctores, un gusto. La verdad, un honor estar con todos ustedes y esperamos, ahora comemos, me imagino. Muchísimas gracias.